En esta tarde voy a intentar que hagáis un ejercicio de imaginación, ¿vale? Aquí tenéis una jarrita de agua, este es un vaso de agua, y voy a pediros que os imaginéis la gota que yo voy a echar aquí. Que la imaginéis, que imaginéis la gota. La imagináis, ¿no? La gota está aquí ahora. Imaginad la gota, no el agua entera, la gota. Hay más agua. ¿Podéis seguir imaginando la gota? No os voy a someter a la tortura de echar esto ahora en un cubo, después de echarlo en una bañera, después dejar abrir lo de la bañera y que vaya al río. Imaginaros que llega al mar y que después viajamos a la Luna y vemos el planeta Tierra con sus 3/4 partes de agua. Y entonces os pregunto, ¿seguís viendo la gota? Pues salvando las distancias y la imperfección de la ilustración, así es cuando meditamos en nuestro ser comparado con el ser de Dios, nuestra gloria con la suya. Yo lo siento, yo ya perdí la gota en el vaso. Yo perdí la gota en el vaso. La tremenda impresión que deja la visión de la gloria de Dios en el ser humano le lleva a admirar la grandeza, belleza, santidad y majestad de Dios. Difícil de expresar con palabras. Cualquier comparación se queda corta. No hay palabras ni imágenes que puedan ajustarse a la verdadera naturaleza de Dios. Lo que sabemos de Él es porque Él mismo nos lo ha dado a conocer. Ahora, vamos a dejarnos tocar por el impacto que provoca la gloria de Dios acerca de nosotros mismos. Y os invito a leer en Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 9. En el año de la muerte del rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos! Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: He aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Y él dijo: ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no comprendáis. El versículo que va a centrar nuestra meditación es el versículo 5. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy,
pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. La reacción del profeta. En este versículo observamos esa reacción, la impresión que recibió el profeta Isaías de la gloria de Dios. Fue tal que no pudo mantener la compostura y se sintió perdido. Todos conocéis situaciones, o las hemos visto, noticias, documentales, películas, personas que reciben una impresión fuerte, la noticia del fallecimiento de un familiar, la visión en directo de un avión chocando contra uno de los edificios más altos de la Tierra, la erupción de un volcán o la del tsunami comiéndose miles de kilómetros de costa, casas derrumbándose como cartas con personas dentro, como el terremoto de Turquía recientemente, o incluso personas a las que les ha tocado la lotería. Algunas personas se desmayan, otras abren la boca llenas de estupor, otras caen de rodillas, otras se echan las manos a la cara o se ponen a llorar. En todos los casos, la impresión provoca una reacción que supera la capacidad de digestión. Es una situación que va más allá de lo que la persona puede soportar. Es como si en un restaurante pedimos un filetito para comer y nos traen un superfilete de elefante. En esta reacción el profeta Isaías expresa sus emociones y manifiesta el estupor que le produce la visión al punto de sentirse morir. Vamos a analizar la visión del profeta Isaías, en la que hace unos descubrimientos claves sobre sí mismo. Y os invito a hacer 3 descubrimientos esenciales sobre ti mismo. Sobre ti mismo. Sobre nosotros mismos. Primer descubrimiento, que somos seres débiles. Segundo descubrimiento, que somos seres caídos. Tercer descubrimiento, que somos seres dependientes. Dependientes. Primer descubrimiento, que somos seres débiles. ¡Ay de mí porque perdido estoy! Lo primero que manifiesta la reacción del profeta es nuestra debilidad. No estamos preparados para poder absorber noticias o imágenes que nos superan. Somos gotas de agua. La humanidad en su conjunto aspira a la trascendencia, alberga sueños de grandeza, pero no son más que vanas ilusiones. Ya lo intentaron construyendo la Torre de Babel y el Señor les enseñó el inglés. Lo intentaron desafiando a Dios de que no sería capaz de hundir el mayor buque construido en la historia, el Titanic. Vaya con el nombrecito, el Titanic, el coloso. ¿Y sabéis qué? Lo hundió un cubito de hielo. Un poquito más grande, pero un cubito de hielo. Películas como La máquina del tiempo, Regreso al futuro, las películas de ciencia ficción como Star Wars, Star Trek o Avatar, todas ellas manifiestan el sueño humano de dominar el tiempo y el espacio. El profeta Isaías fue testigo de la visión de la gloria de Dios y el impacto que provocó en él imágenes, sonidos. Le abrumó de tal manera que se sintió el ser más insignificante de toda la tierra. Y en ese momento aprendió más de sí mismo que toda una vida en un seminario profético. La visión de la gloria de Dios le llevó a la comprensión de sí mismo en un mundo creado
por el ser más extraordinario que nunca pudo imaginar. Nunca pudo imaginar. El profeta Ezequiel nos narra en el capítulo una versión similar. Clavó su rostro en el suelo, forzosamente tuvo que ponerse de rodillas, postrarse cara a tierra, intentó imaginarse a sí mismo con una gota en el agua del mar y se perdió. Dice así: cuando lo vi caí rostro en tierra y una voz que hablaba. Pero no pensemos que esta reacción finalizará con el fin de la historia. En el estado eterno, en el Apocalipsis, nos habla de 24 ancianos que siguieron estupefactos ante la visión de la gloria de Dios. Dice Apocalipsis: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. En su reacción, Isaías toma una ligera conciencia de su condición humana. Sus primeras palabras: estoy perdido. Estoy perdido. Isaías siente que le fallan las fuerzas. No se trata de un desvanecimiento o desnutrición o ayuno. Isaías percibe el profundo abismo que separa al ser humano de Dios. Declama como el salmista: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? Del mismo modo que una gota se pierde en el océano, Isaías se siente perdido, pequeño, insignificante, hormiga, gusano. ¿Quién puede contender con Dios y seguir vivo? Nunca como en ese momento Isaías percibió su debilidad. Y lo cierto es que la visión de la gloria de Dios nos pone en nuestro lugar. Así como Dios reveló la gloria a Isaías para que tomara conciencia de la majestad de Dios y de su fragilidad humana, también Dios se revela a nosotros, se revela a ti, a mí, para que tomemos conciencia de nuestra debilidad, de nuestra insignificancia, de nuestra pequeñez, de nuestra nada. Segundo descubrimiento, que somos seres caídos. Dice: pues soy hombre de labios inmundos. La visión de la gloria de Dios afloró en Isaías una verdadera conciencia de pecado. Probablemente llegar a este punto es uno de los más difíciles ejercicios de la voluntad humana, y es que, como dice Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos. Los seres humanos albergamos una falsa ilusión: la fantasía de la bondad humana. La doctrina humanista sostiene la premisa básica de que el hombre es esencialmente bueno. Jean-Jacques Rousseau lo afirmó en el periodo de la Ilustración francesa, y podríamos encontrar un sinfín de historias que nos hablan de la bondad humana. Por cierto, que es un reflejo, espejismo de la bondad de Dios misma, compartida con nosotros como imagen y semejanza de Dios. Durante la Segunda Guerra Mundial, excelentes personas, excelentes vecinos, se transformaron en auténticos carniceros en los campos de concentración nazi. Tan solo es necesario un pensamiento equivocado y el poder de las armas para convertir bellísimas personas en verdugos sin escrúpulos. ¿Dónde está la bondad del ser humano? ¿Qué es lo que hace falta para poner en evidencia la falsa bondad? Pues un día me disponía a salir de casa
y cogí una camisa cualquiera que estaba colgada en la percha. No había demasiada luz, la miré bien, no olía, tampoco necesitaba plancha, me la puse y salí a la calle. A plena luz del día, tan solo hizo falta echar medio ojo para ver las manchas que adornaban aquella aparente camisa, limpia camisa. La luz puso en evidencia una vez más mi despiste. Y esto es semejante a lo que ocurre con la falsa bondad del ser humano. En nuestra opinión pensamos que nuestros caminos son limpios y buenos hasta que topamos con la gloria y la santidad de Dios. Esto es lo que ocurrió a Isaías. La visión tan extraordinaria que vieron sus ojos le sobrecogió y animó y le hizo comprender su naturaleza pecaminosa. Santo, 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 cantaban los querubines. Quizá Isaías había albergado en algún momento de su vida estar en la presencia de Dios Altísimo, pero en aquel instante supo que no era digno de aquella visión. Quizás se vio a sí mismo como parte de un coro de ángeles, pero cuando oyó a los serafines proclamar la santidad de Dios, se le secó la garganta, comprendiendo que sus labios no eran dignos de participar en aquel coro. Se supo un indigno pecador. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Por su reacción, sabemos que Isaías no solo comprendió su condición de pecador, sino la extensión de esa condición a toda la raza humana. Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Supo que él no era ni mejor ni peor que sus semejantes. No hay ser humano capaz de participar en aquel coro de ángeles, ni siquiera Montserrat Caballé o Plácido Domingo. Porque no tiene nada que ver con la voz, sino con la condición. Somos seres caídos, inhabilitados para discernir la bondad de Dios, la bondad de nuestros propios pensamientos y actitudes, emociones, acciones. Cuando Dios nos pone frente a su gloria, no tenemos más que caernos muertos. No hay dignidad alguna en nosotros para estar en su presencia. Somos seres caídos. Pero este es el tercer descubrimiento, que somos seres dependientes. Dijo el profeta: porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Esta reflexión sobre la reacción del profeta nos conduce a la consideración de la naturaleza humana. Sus ojos vieron al Rey y Señor, es decir, al soberano de todo el universo. No hay otro más alto ni con más autoridad que él. En otras palabras, Isaías comprende que la visión de la que es objeto pertenece al que es causa y razón de todas las cosas. Por tanto, el profeta asume su posición de subordinación y dependencia delante de Dios. El reconocimiento de la soberanía de Dios nos coloca en una posición incómoda, porque el ser humano, nosotros, tú y yo, anhelamos ser dueños ¿de quién? De nosotros mismos. Queremos ser dueños de nuestras acciones y que no nos pase factura nuestras decisiones. Lo último que queremos es reconocer que somos dependientes. Todo lo contrario, queremos ser autosuficientes. Fue la soberbia que llevó a Satanás a pretender un golpe de estado en el reino de los cielos. Y notemos que este es el caballo de batalla
del ser humano a lo largo de la historia, como decía, entre otras cosas, esta mañana, acerca de la fidelidad de Dios. En el nombre de la libertad, hombres y mujeres de todos los tiempos se han hecho esclavos de sus propias pasiones. Pero la evidencia es abrumadora. Ninguna conciencia humana se ha forjado a sí misma. ¿Alguien recuerda su etapa de bebé? De bebé. Las primeras memorias registradas en nuestra conciencia pueden venir de los 4 o 5 años. Al menos es mi caso. ¿Alguien recuerda el tiempo en la etapa en el seno de su madre? Dicen que los niños cuando son pequeños dibujan círculos concéntricos como una espiral a modo de recuerdo de su etapa en el vientre materno, pero esta memoria se pierde. ¿Alguien recuerda dónde vivía antes de la concepción? A mí me dijeron que estaba en Belén comiendo tortas, ¿no? Entonces, ¿dónde están nuestros delirios de grandeza? ¿Dónde están nuestros delirios de independencia y de autosuficiencia? Si mis padres no hubiesen juntado sus células reproductoras en un acto de amor, yo jamás hubiese nacido ni hubiese tenido conciencia. Mi existencia, por tanto, es dependiente. Si esto es así, entonces significa que yo soy el que tiene que dar cuentas a Dios, no Dios el que tiene que darme cuentas a mí. ¿Dónde estaba? Claro, el problema es que caemos en la trampa de echarle las culpas de todo a Dios. ¿Dónde estaba el 11 de septiembre o el 11 de marzo del 2004? O en el tiempo del tsunami de Indonesia y Tailandia, o el más reciente de Japón, o el terremoto de Turquía. ¿Sabéis? Dios lleva miles de años, desde el principio de los tiempos, pidiendo cuentas al ser humano por su orgullo y soberbia. Y la muerte es tan solo una consecuencia de ese estado de cuentas. El sufrimiento, incluso voy a decir, tu sufrimiento, es el grito de Dios diciéndote: algo no va bien, ven a mí. Y nosotros, en vez de reflexionar sobre ello y buscar la misericordia divina, lo que hacemos es nos alejamos más de Dios y, por tanto, al alejarnos de Dios, también nos alejamos de nosotros mismos y de los demás. Cuando el profeta Isaías se siente perdido ante la visión de la gloria de Dios, está reconociendo su estado de dependencia y de sumisión, porque intuye que aquel ser extraordinario que están viendo sus ojos no puede ser otro que el Ser Supremo del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada puede ofrecer para obtener el favor de Dios. Más bien, todo lo contrario. Sabe que si Dios le pide cuentas, está perdido, muerto. En el Antiguo Testamento, el título Señor de los Ejércitos se considera una clara alusión a el señorío y poder de Dios sobre todo el universo. Los ejércitos son los ejércitos celestiales. No ejércitos, se refiere al conjunto de todo el universo. En Salmo 24 vemos un ejemplo de este significado cuando dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad las puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Y en medio de este ejército, un insignificante profeta es testigo de la gloria de su Creador. Una gota en el océano.
La visión de la gloria de Dios nos hace saber que somos seres dependientes y que nosotros, y no Dios, somos los que tenemos que dar cuentas de todas nuestras acciones delante de Él, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de todas las cosas. Podemos considerar, para terminar ya, que Isaías fue un privilegiado, al igual que Moisés, profeta Ezequiel, los apóstoles, Juan, Pablo, muchos otros. Lo cierto es que Dios le permitió ser un testigo de una visión extraordinaria que forzosamente cambió su vida. Es común en todos estos que os he hablado el estupor, el sobrecogimiento por la escena. No se trataba de una película de Steven Spielberg o de George Lucas llenas de efectos especiales que te dejan pegada la espalda al sillón. La visión tuvo un componente terrible, puso en evidencia sus corazones. La visión de la gloria de Dios despertó sentimientos de derrota, de debilidad y de angustia. Isaías descubrió que somos seres débiles. Le hizo sentir un ser insignificante. La visión de la gloria de Dios nos pone en nuestro lugar, para hacernos sentir pequeños delante de Dios, y nos pone o nos obliga a que imaginemos la gota en el océano. También que somos seres caídos. Isaías comprendió que la exposición de su ser ante la majestad y santidad de Dios no hacía otra cosa que poner en evidencia su pecado. El contraste era demasiado fuerte como para soportarlo. Y esto nos lleva a considerar que somos seres inhabilitados, caídos, para discernir la bondad de nuestros propios pensamientos, actitudes, emociones. Cuando Dios nos expone frente a su gloria, no nos queda otra esperanza que caer muertos. Entender que no hay dignidad en ninguna en nosotros para estar en su presencia. Pero también que somos seres dependientes. El profeta no tuvo otra alternativa que reconocer al Rey y Señor del universo entero, mostrando así su sumisión. La visión de la gloria de Dios nos hace saber que somos seres dependientes y que nosotros, y no Dios, somos los que tenemos que dar cuentas ante Él. El reconocimiento de nuestra debilidad, de nuestro pecado, de nuestra dependencia, y aquí voy a lo que me gustaría que pudieseis retener de toda esta reflexión. Esta reflexión no nos puede dejar indiferentes. Encontrarnos cara a cara con Dios nos debe llevar a la admiración, pero también a la reflexión. Siempre que nos acercamos a Dios aprendemos más ¿de quién? De Él, sí, pero también más de nosotros mismos. Ahora es a nosotros a los que nos toca asumir las actitudes adecuadas, correctas, que nos pongan en camino de cumplir el plan de Dios para nuestras vidas. No hay duda de que sin la toma de conciencia de nuestra debilidad, nuestra naturaleza y nuestra dependencia de Dios, no hay punto de partida a partir del cual Dios pueda decir: ¿a quién enviaré? También hay una buena noticia. ¿Qué es lo que ocurre? Dios envía un ángel que toque con un carbón los labios inmundos que decía Isaías que tenía, para decirle: limpio es tu pecado. Qué maravilloso que Dios, conociendo cuál es nuestra condición, no solo nos permite estar presenciando su gloria, sino que además nos habilita para verla.
nos hace dignos de ese espacio y de ese momento. Dios quiere transformar nuestras vidas a partir de quienes somos, de nuestra realidad, no de nuestras fantasías, no de la fantasía de que yo soy bueno o que tengo que ser bueno para. No, Dios parte de quién eres ahora, no de lo que tú piensas que debes ser para acercarte a Él. Dios te quiere así. Por eso así dejó a Isaías contemplar su visión. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer. Así es como el Señor quiere que vayamos. No como queremos aparentar. Delante de Dios debemos elegir ser nosotros mismos, con nuestras debilidades, con nuestras limitaciones, con nuestros fracasos, con nuestro pecado. No hay otro camino para la auténtica libertad. No hay otro modo para crecer, para ser transformados, para ser útiles para el reino de Dios, que aceptar nuestra realidad, porque así es como Dios nos quiere, así es como Dios te quiere, débil, caído, dependiente. Que Dios nos ayude y revele su gloria para seguir el ejemplo de Isaías. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Amén. Amén. Señor, te honramos y bendecimos. Y tengo tantas cosas, Señor, por las que pedirte perdón. Hay tanta indignidad en mí. Pero, Señor, acepto la obra de Cristo. Acepto ese carbón encendido. Manifiesta, Señor, tu gloria en nuestras vidas, porque nos amas tal cual somos. Gracias, Señor, por amarme tal como soy. Amén.